El lince salvaje se desplomó en la entrada del hospital, sus ojos fijos en los médicos mientras su cuerpo expulsaba lo imposible ante sus miradas atónitas. Lo que emergió esa noche entre sangre y agonía no debería existir en la naturaleza, pero cambiaría para siempre el destino de una especie entera. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Continuemos. La noche caía sobre el pequeño pueblo de Sierra Alta, cuando los últimos rayos del sol desaparecieron tras las montañas. El Hospital General San Rafael, con sus paredes blancas y ventanas iluminadas, permanecía como un faro de esperanza en medio de la oscuridad creciente. El doctor Alejandro Mendoza, veterano médico de urgencias con 20 años de experiencia, observaba el cielo desde la entrada del hospital, disfrutando de un breve descanso en lo que había sido un turno excepcionalmente tranquilo. Sus ojos cansados reflejaban la calma que precedía a la tormenta que ninguno de ellos podía prever. «Doctor, tiene una llamada en la línea 3», anunció Lucía, la enfermera jefe, asomándose por la puerta automática. «Dice que es urgente». Alejandro suspiró y regresó al interior, donde las luces fluorescentes contrastaban bruscamente con el suave crepúsculo exterior. Mientras se dirigía hacia el teléfono, un sonido extraño captó su atención. Un suave gemido que parecía provenir del pequeño jardín junto a la entrada de urgencias. «¿Escuchaste eso?», preguntó deteniéndose a medio camino. Lucía negó con la cabeza, pero entonces el sonido se repitió, más fuerte y claramente angustiado. Ambos intercambiaron miradas de preocupación antes de dirigirse hacia la fuente del ruido. Lo que encontraron bajo el arbusto de azaleas los dejó momentáneamente paralizados. Un majestuoso lince ibérico, una especie en peligro de extinción, yacía sobre su costado respirando agitadamente. «Dios mío», susurró Lucía instintivamente dando un paso atrás. «Es un lince. ¿Qué hace aquí? Estamos a kilómetros del Parque Nacional». Alejandro, recuperándose de la sorpresa inicial, se acercó cautelosamente. Sus años como voluntario en el Centro de Conservación de Fauna Silvestre local le habían dado cierta experiencia con animales salvajes. «Está preñada», observó, notando el abdomen hinchado del felino. «Y creo que está en trabajo de parto». El animal los miraba con ojos ámbar llenos de un dolor y una determinación que trascendía las barreras entre especies. El pelaje moteado del lince estaba húmedo por el sudor y sus orejas puntiagudas se movían nerviosamente, captando cada sonido a su alrededor. A pesar de su estado vulnerable, emanaba una dignidad salvaje que resultaba casi hipnótica. «Debemos llamar al centro de conservación», dijo Lucía sacando su teléfono móvil. «No hay tiempo», respondió Alejandro, observando cómo el animal comenzaba a tener contracciones más fuertes. «Este parto está muy avanzado. Llama a Elena, ella trabajó en el zoológico antes de especializarse en pediatría». Los minutos siguientes fueron un torbellino de actividad. Elena Suárez, la pediatra de guardia, llegó corriendo, su estetoscopio rebotando contra su bata blanca. A pesar de la improbabilidad de la situación, el instinto médico de los tres profesionales tomó el control. Con movimientos calculados y precisos, improvisaron un área de atención alrededor del lince, manteniendo una distancia respetuosa pero preparados para intervenir si fuera necesario. «Es una hembra joven, probablemente primeriza», murmuró Elena, observando al animal con ojo clínico. Su instinto la trajo hasta aquí. Quizás percibió que era un lugar seguro. La noticia se propagó rápidamente por el hospital y pronto otros miembros del personal se congregaron en las ventanas, observando el extraordinario acontecimiento. La administradora del hospital, doctora Carmen Fuentes, había dado instrucciones estrictas. «Mantengan la calma, den espacio al animal y por el amor de Dios,
Que nadie publique esto en redes sociales hasta que contactemos a las autoridades correspondientes. El cielo nocturno ahora estaba salpicado de estrellas, como si la naturaleza misma quisiera presenciar este momento insólito. El lince jadeaba, sus flancos se expandían y contraían con esfuerzo. Alejandro notó algo extraño en su comportamiento. El animal parecía buscar constantemente su mirada, como si, en medio de su dolor, hubiera establecido una conexión inexplicable con él. ¿Por qué me eligió a mí?, se preguntó en silencio, recordando súbitamente un encuentro que había tenido 3 meses atrás, durante una excursión de senderismo en el Parque Nacional. Había fotografiado a un lince joven bebiendo agua de un arroyo, manteniendo una distancia respetuosa. El animal lo había mirado fijamente durante varios segundos antes de desaparecer en la maleza. ¿Podría ser el mismo ejemplar? «Está comenzando», anunció Elena, interrumpiendo sus pensamientos. El lince había entrado en la fase final del parto. Su cuerpo se tensó en una contracción poderosa, mientras un pequeño saco amniótico comenzaba a emerger. Durante la hora siguiente, el mundo pareció detenerse alrededor de aquel improvisado escenario natural. Los 3 profesionales médicos, acostumbrados a partos humanos en condiciones controladas, ahora eran simples espectadores de uno de los procesos más antiguos de la naturaleza. El lince dio a luz a 2 cachorros, pequeñas criaturas mojadas y ciegas que inmediatamente buscaron el calor y la nutrición de su madre. «Todo parece normal hasta ahora», susurró Elena, manteniendo su distancia pero observando atentamente cada detalle. «Los cachorros se ven saludables». Sin embargo, algo cambió en la expresión del lince. Sus ojos se dilataron y su cuerpo se tensó nuevamente. Una tercera contracción, más intensa que las anteriores, sacudió su cuerpo. Alejandro intercambió miradas preocupadas con sus colegas. Algo no estaba siguiendo el patrón esperado. «Hay algo más», murmuró, inclinándose ligeramente hacia adelante. Lo que sucedió a continuación dejaría a los 3 profesionales médicos sin palabras, conmocionados ante un fenómeno natural tan raro que muchos expertos consideraban casi imposible. Un tercer cachorro comenzó a emerger, pero a diferencia de sus hermanos, este tenía un color diferente, completamente distinto al pelaje típico de los linces ibéricos. A medida que el animal terminaba de nacer y la madre comenzaba a limpiarlo con su áspera lengua, la evidencia se hizo innegable. «Es un caso de leucismo parcial», susurró Elena, su voz apenas audible por la incredulidad. «He leído sobre esto, pero nunca pensé que lo vería, especialmente en una especie tan rara como el lince ibérico». El cachorro, con parches de pelaje blanco puro donde debería haber manchas oscuras, parecía brillar bajo la tenue luz del amanecer que comenzaba a asomarse en el horizonte. No era albino, pues sus ojos no eran rojos, pero su patrón de coloración representaba una variación genética extremadamente inusual. «Esto es histórico», comentó Lucía, sin poder apartar la mirada del pequeño milagro natural. «Debe ser documentado para la ciencia». Alejandro asintió, pero su atención seguía fija en la madre lince que ahora miraba a sus 3 crías con un orgullo instintivo, primordial. En ese momento, el médico sintió una conexión profunda con aquella criatura salvaje que en su momento de mayor vulnerabilidad había confiado en los humanos lo suficiente como para traer a sus crías al mundo en la entrada de un hospital. El sol comenzaba a elevarse sobre las montañas, iluminando la escena con una luz dorada que parecía bendecir aquel nacimiento extraordinario. Lo que ninguno de los presentes sabía era que este evento era solo el comienzo de una historia que cambiaría para siempre la relación entre los habitantes de Sierra Alta y los esquivos linces que habitaban los bosques circundantes. La noticia se propagó por Sierra Alta como fuego en un campo seco.
A media mañana, una pequeña multitud se había congregado en los alrededores del hospital, mantenida a distancia por un improvisado cordón de seguridad establecido por la policía local. Los teléfonos móviles apuntaban hacia la entrada de urgencias, donde un equipo de biólogos y veterinarios del Centro de Conservación del Lince Ibérico había tomado el control de la situación. «Es la primera vez en toda mi carrera que veo algo así», comentó la doctora Isabel Romero, directora del programa de reproducción de linces, mientras observaba a la madre y sus crías a través de la ventana. El hospital había cedido una pequeña sala aislada cercana a la entrada, donde ahora residía la familia felina. Un lince buscando deliberadamente la presencia humana para dar a luz va contra todo lo que sabemos sobre su comportamiento. Alejandro permanecía cerca, incapaz de alejarse completamente de aquel acontecimiento extraordinario, a pesar de haber terminado su turno hacía horas. Algo en aquella conexión visual que había mantenido con la madre lince seguía resonando en su interior. «¿Y el cachorro con leucismo?», preguntó, señalando al pequeño felino moteado de blanco que mamaba vigorosamente junto a sus hermanos. «Una anomalía genética extremadamente rara», respondió Isabel, sin apartar la mirada de los animales. «En una población tan reducida como la del lince ibérico, donde la endogamia ha sido un problema serio, estas mutaciones pueden ocurrir. Lo sorprendente es que el cachorro parece completamente sano». Elena Suárez se unió a ellos, sosteniendo varios expedientes médicos en sus manos. Como pediatra, había insistido en quedarse para supervisar el estado de los recién nacidos, aunque técnicamente estuvieran fuera de su especialidad. «He contactado con colegas de zoológicos en Madrid y Barcelona», informó. «Coinciden en que debemos interferir lo mínimo posible. La madre está cuidando adecuadamente a las crías y, por ahora, ha aceptado este entorno controlado sin signos de estrés excesivo». La doctora Carmen Fuentes, administradora del hospital, apareció en el pasillo con expresión preocupada. Su impecable traje sastre y su postura rígida contrastaban con el ambiente de asombro que impregnaba al resto del personal. «La prensa nacional está llamando constantemente», anunció, «y el Ministerio de Medio Ambiente ha enviado a un representante que llegará esta tarde. Necesitamos un plan claro sobre cómo proceder. Lo que necesitamos», intervino Alejandro con firmeza, «es proteger a estos animales de cualquier estrés innecesario. Son una especie en peligro crítico de extinción, y esa madre ha confiado en nosotros por alguna razón». Isabel asintió, apreciando la pasión del médico. «Estoy de acuerdo. Propongo establecer un protocolo conjunto entre el hospital y nuestro centro de conservación. Podemos crear un espacio transitorio aquí hasta que los cachorros estén fuertes para ser trasladados». A medida que avanzaba el día, la noticia alcanzó dimensiones nacionales. Televisiones y periódicos presentaban el evento como el milagro del lince de Sierra Alta. Las imágenes captadas por el personal mostraban a la madre lince amamantando a sus 3 crías, con especial atención al cachorro leucístico que había captado la imaginación del público. En las redes sociales el pequeño ya tenía nombre no oficial, Nieves, por su pelaje parcialmente blanco. Hashtags como Nan Lince del Hospital y Salvemos a Nieves se volvieron tendencia en cuestión de horas. A media tarde Alejandro encontró a Lucía en la cafetería, evidentemente agotada pero con una sonrisa que iluminaba su rostro. «¿Has visto las noticias?», preguntó ella mostrándole su teléfono. «Están diciendo que esto podría aumentar la conciencia pública sobre la conservación del lince ibérico como nunca antes». «Es increíble», respondió él, sentándose frente a ella con una taza de café. «Pero me preocupa toda esta atención. Estos animales necesitan tranquilidad». Lucía estudió su rostro con curiosidad. «Hay algo más, ¿verdad?
Te he observado con esa lince. Es como si tuvieras algún tipo de conexión con ella. Alejandro dudó un momento antes de compartir algo que había mantenido en privado. Hace 3 meses, durante una excursión en el Parque Nacional, fotografié a un lince joven. Nos miramos fijamente durante casi 1 minuto. Fue especial. No puedo explicarlo, pero estoy casi seguro de que es la misma. ¿Crees que te reconoció?, preguntó Lucía, sin una pizca de burla en su voz. Suena ridículo, lo sé, pero estos animales son increíblemente inteligentes, con territorios bien definidos y memoria espacial extraordinaria. Quizás dejó la frase sin terminar, inseguro de cómo articular lo que sentía. Su conversación fue interrumpida por Elena, que entró apresuradamente en la cafetería. «Venid rápido», dijo sin aliento. «El cachorro leucístico está mostrando signos de dificultad respiratoria». Los 3 corrieron hacia la sala donde se encontraba la familia de linces. Isabel y 2 veterinarios más ya estaban allí, observando al pequeño felino con expresiones de preocupación. La madre lince parecía inquieta, lamiendo repetidamente a su cría de pelaje inusual. Es posible que el leucismo esté asociado con otras condiciones genéticas, explicó uno de los veterinarios. A veces hay problemas cardíacos o pulmonares que no son evidentes al nacer. ¿Podemos intervenir?, preguntó Alejandro, sintiendo una inexplicable opresión en el pecho ante la posibilidad de perder al pequeño cachorro. Isabel negó con la cabeza. Es demasiado arriesgado. La madre podría abandonar a todas las crías si interferimos demasiado. La naturaleza sigue su curso. Durante las siguientes horas, el equipo médico y veterinario se turnó para observar a los linces, especialmente al cachorro en riesgo. La madre continuaba atendiéndolo con un cuidado excepcional, como si entendiera que este pequeño necesitaba atención extra. Al anochecer, cuando Alejandro regresó después de un breve descanso en casa, encontró a Elena dormitando en una silla junto a la ventana de observación. El agotamiento había vencido finalmente a la pediatra. «Despierta», susurró, tocando suavemente su hombro. «¿Cómo está el cachorro?». Elena se enderezó, parpadeando para aclarar su visión. «Estable. De hecho, ha mejorado en la última hora. Está mamando con más fuerza». Alejandro se acercó al cristal y observó la escena. La madre lince, exhausta pero alerta, mantenía a sus 3 crías cerca de su cuerpo, proporcionándoles calor y seguridad. El cachorro leucístico, aunque más pequeño que sus hermanos, parecía estar luchando con una determinación que resonaba profundamente en él. «Van a sobrevivir», afirmó con una certeza que sorprendió incluso a sí mismo. Los 4, mientras contemplaba aquella familia salvaje que había elegido un hospital humano como refugio para el momento más vulnerable de su existencia, Alejandro reflexionó sobre las extrañas circunstancias que los habían reunido. ¿Había sido mera coincidencia? ¿O existía algún tipo de inteligencia en la naturaleza que trascendía nuestra comprensión? A medianoche, cuando la mayoría del personal se había marchado y el hospital había entrado en su quietud nocturna, Alejandro permanecía en su puesto de observación. La madre lince levantó la cabeza y sus ojos se encontraron a través del cristal. No había miedo en aquella mirada, ni recelo, solo un reconocimiento tranquilo, como si ambos estuvieran participando en algo antiguo y sagrado que trascendía las barreras entre especies. Fue entonces cuando Alejandro tomó una decisión. Cualquiera que fuese el destino de estos linces, él sería parte de su historia. Lo que había comenzado como un evento extraordinario en la entrada de un hospital se había convertido en algo personal, una responsabilidad que no podía ignorar. El milagro del lince de Sierra Alta, como lo llamaban los medios, apenas estaba comenzando.
El representante del Ministerio de Medio Ambiente llegó a Sierra Alta con el primer rayo de sol. Gabriel Montero, biólogo con 20 años de experiencia en conservación y política ambiental, descendió de un vehículo oficial con la expresión seria de quien está acostumbrado a tomar decisiones difíciles. Su traje oscuro y maletín de cuero contrastaban con el ambiente informal del pequeño hospital rural. «Buenos días», saludó secamente a Carmen Fuentes, que lo esperaba en la entrada. «Agradezco su cooperación en este asunto. Como comprenderá, la situación tiene implicaciones significativas para nuestro Programa Nacional de Conservación del Lince Ibérico». La administradora asintió, guiándolo hacia el interior. «Todo nuestro personal ha seguido los protocolos sugeridos por el Centro de Conservación. La madre y las crías están estables. Incluido el ejemplar con leucismo, entiendo», comentó Montero mientras caminaban por el pasillo. Sus palabras, aunque profesionales, llevaban un subtexto de escepticismo que Carmen captó inmediatamente. «Así es. Ha superado la crisis respiratoria de anoche. La doctora Isabel Romero puede proporcionarle todos los detalles técnicos». Al llegar a la sala de observación, encontraron a Alejandro e Isabel revisando notas y monitoreando a la familia felina. El cansancio se reflejaba en sus rostros, pero había también un brillo de satisfacción. «Doctor Mendoza, doctora Romero», saludó Montero tras las presentaciones formales. «El ministerio está, naturalmente, muy interesado en este caso inusual, especialmente considerando la atención mediática que ha generado». Isabel asintió, profesional pero cautelosa. «Es una situación sin precedentes. La madre ha aceptado este entorno controlado de manera sorprendente, y el cachorro con leucismo ha mostrado una notable capacidad de recuperación». «Comprendo», respondió Montero, acercándose al cristal para observar a los linces. La madre descansaba mientras los 3 cachorros dormían acurrucados contra su vientre. «Sin embargo, debemos considerar el panorama completo. El protocolo estándar indica que estos ejemplares deberían ser trasladados inmediatamente a un centro especializado en Barcelona». «Con todo respeto», intervino Alejandro, «ese traslado podría ser perjudicial en este momento. Los cachorros apenas tienen 48 horas de vida, y uno de ellos acaba de superar una crisis». Montero lo miró con intensidad. «Doctor Mendoza, entiendo su preocupación, pero esto va más allá de la salud inmediata de los animales. El lince ibérico es un tesoro nacional con apenas 800 ejemplares en libertad. Cada espécimen, especialmente uno con una mutación genética tan inusual, debe ser manejado según protocolos científicos establecidos». La tensión en la sala era palpable. Carmen, sintiendo la necesidad de mediar, sugirió: «Quizás podríamos establecer un periodo de observación aquí antes de tomar una decisión definitiva sobre el traslado». Isabel aprovechó la apertura. «De hecho, he estado en contacto con mis colegas de Barcelona. Están de acuerdo en que mover a los animales ahora sería arriesgado. Proponen enviar a un especialista aquí y adaptar temporalmente estas instalaciones». Montero frunció el ceño, evidentemente contrariado por la resistencia que encontraba. «Entiendo la preocupación, pero debo insistir». Fue interrumpido por una conmoción proveniente del pasillo. Elena entró apresuradamente, seguida por un hombre mayor con una cámara profesional colgada al cuello. «Lo siento», se disculpó, visiblemente alterada. «Este señor insiste en que tiene autorización para fotografiar a los linces». El hombre, de unos 60 años y expresión determinada, dio un paso al frente. «Javier Soto, National Geographic. Tengo un permiso del departamento de prensa del ministerio para documentar este caso excepcional». Los ojos de Montero se entrecerraron. «Señor Soto, su permiso estaba condicionado a mi aprobación in situ. Le agradecería que esperara en la sala de espera mientras terminamos esta reunión».
Después de que Elena escoltara al fotógrafo fuera, Alejandro no pudo contener su frustración. ¿Prensa? ¿En serio? Estos animales necesitan tranquilidad, no flashes y cámaras invadiendo su espacio. La documentación científica es esencial, respondió Montero secamente. Y la cobertura mediática adecuada puede beneficiar enormemente nuestros esfuerzos de conservación y financiación. Isabel intervino con tono conciliador. Quizás podríamos establecer un protocolo que satisfaga ambos objetivos, el bienestar de los linces y la documentación necesaria. Mientras la discusión continuaba, Alejandro observó a la madre lince, que parecía inquieta, como si percibiera la tensión en el ambiente. Sus ojos ámbar se fijaron en él a través del cristal con una intensidad que le resultó perturbadora. ¿Podría realmente entender lo que estaba sucediendo? Propongo un compromiso, dijo finalmente Carmen, interrumpiendo el debate. 3 días de adaptación aquí, con un equipo conjunto del hospital y el centro de conservación. Después reevaluamos la situación y decidimos sobre el traslado. Montero consideró la propuesta. 2 días, contrarrestó, y con supervisión constante de mi departamento. Tras aceptar el acuerdo, Montero se retiró para hacer llamadas. En cuanto desapareció por el pasillo, Isabel se volvió hacia Alejandro. «Hay algo que deben saber», dijo en voz baja. «He estado analizando las muestras de pelo que recogimos ayer. Esta hembra tiene un microchip». «¿Un microchip?», exclamó Elena, que se había reincorporado al grupo. «Eso significa que es parte del programa de reintroducción», completó Isabel. «Sus datos indican que fue liberada hace 2 años en el Parque Nacional, a unos 30 kilómetros de aquí. Su nombre código es L21, pero en el centro la llamábamos Luna». Alejandro sintió que las piezas comenzaban a encajar. «El lince que fotografié hace 3 meses. Podría ser ella, ¿verdad?». Isabel asintió. «Es muy probable. Lo extraordinario no es solo que haya venido a un entorno humano para dar a luz, sino que haya recorrido esa distancia para hacerlo». «¿Y el padre de los cachorros?», preguntó Carmen. «Eso es lo que me preocupa», respondió Isabel. «Según nuestros registros de seguimiento, Luna se apareó con un macho dominante llamado Félix. Su territorio está incluso más alejado de aquí. La presencia del gen del leucismo sugiere que podría haber alguna relación de consanguinidad que no teníamos registrada, o una mutación espontánea». Alejandro miró nuevamente hacia la familia felina. Luna había comenzado a acicalar meticulosamente a sus crías, concentrándose especialmente en el pequeño de pelaje parcialmente blanco. «¿Crees que ella sabe que su cachorro es diferente?», preguntó en voz baja. Isabel sonrió con tristeza. «Los animales no tienen nuestros conceptos de diferencia o normalidad. Ella solo sabe que es su cría y necesita cuidados. En la naturaleza, un cachorro así podría tener menos posibilidades de supervivencia por su visibilidad ante depredadores. Pero aquí está protegido», observó Elena. «Exactamente», asintió Isabel. «Quizás esa sea la respuesta a por qué vino aquí. De alguna manera, instintivamente, Luna eligió un entorno donde su cría atípica tendría una oportunidad. Esa noche, después de que el hospital entrara en su ritmo nocturno más tranquilo, Alejandro regresó a la sala de observación. Luna estaba despierta, sus ojos brillantes en la penumbra de la habitación. Los cachorros dormían plácidamente, incluido el pequeño leucístico, que había sido apodado oficialmente Nieve por el personal. «Hola, Luna», susurró Alejandro a través del cristal. «Sabías exactamente lo que hacías al venir aquí, ¿verdad?». La lince ladeó ligeramente la cabeza, como si considerara su pregunta. En ese momento, Alejandro sintió que estaba ante algo que trascendía la simple biología o el instinto animal. Era una inteligencia diferente a la humana,
pero no por ello menos profunda. Una sabiduría ancestral que, en circunstancias excepcionales, había encontrado un punto de conexión con el mundo de los humanos. Afuera, la luna iluminaba los contornos de Sierra Alta y en algún lugar de aquellos bosques, un macho lince llamado Félix recorría su territorio, ajeno al extraordinario destino de su compañera y sus crías. Al amanecer del tercer día, el Hospital General San Rafael se había transformado. La pequeña sala donde residía la familia de linces ahora simulaba, en la medida de lo posible, un entorno natural. Ramas de encina y alcornoque, cuidadosamente seleccionadas y desinfectadas, formaban un refugio en una esquina. El suelo estaba cubierto con una capa de hojarasca y tierra de los bosques cercanos. Incluso la iluminación había sido modificada para imitar los patrones naturales de luz solar filtrada a través del dosel arbóreo. «Es impresionante lo que habéis conseguido en tan poco tiempo», comentó Alejandro mientras Isabel realizaba la revisión matutina desde detrás del cristal de observación. «El equipo de Barcelona envió las especificaciones exactas», respondió ella. «Queremos minimizar el estrés del cautiverio, especialmente considerando que Luna proviene de un programa de reintroducción. No queremos que pierda sus instintos salvajes». Luna parecía apreciar los cambios. Se movía con mayor confianza por el espacio, explorando cada rincón y olfateando con interés las nuevas texturas y aromas. Los cachorros, todavía ciegos pero cada día más activos, se arrastraban tras ella, guiados por su olfato y el calor de su cuerpo. «Nieve parece más fuerte hoy», observó Elena, que se había unido a ellos tras su turno en pediatría. El cachorro leucístico, aunque todavía más pequeño que sus hermanos, mamaba con vigor y se movía con creciente coordinación. «Sus constantes han mejorado notablemente», confirmó Isabel, «aunque sigue siendo pronto para cantar victoria. El leucismo a veces viene acompañado de otras anomalías que pueden manifestarse más tarde». Alejandro no pudo evitar notar la mirada de preocupación en el rostro de Isabel. «Hay algo más que te inquieta, ¿verdad?». La bióloga dudó un momento antes de responder. «Recibí los resultados preliminares del ADN que enviamos a analizar. Nieve presenta una variación genética que no habíamos documentado antes en la población ibérica. Estamos ante algo potencialmente significativo para la diversidad genética de la especie». «¿Y eso es malo?», preguntó Elena, confundida por el tono preocupado de Isabel. «No necesariamente», respondió la bióloga, «pero complica la situación. El ministerio querrá estudiar este caso exhaustivamente. Montero ya ha solicitado un informe detallado y sospecho que intentará acelerar el traslado». Como si hubiera sido invocado por la mención de su nombre, Gabriel Montero apareció en el pasillo, acompañado por dos personas que ninguno de ellos reconoció. «Buenos días», saludó con formalidad. «Les presento a la doctora Marta Vidal, genetista especializada en conservación, y al doctor Luis Arenas, del Programa Europeo de Preservación de Especies en Peligro». Las presentaciones fueron cordiales, pero tensas. Todos sabían lo que significaba esta visita. Una evaluación que probablemente determinaría el destino de Luna y sus crías. «Impresionante adaptación», comentó la doctora Vidal observando el hábitat improvisado. «Aunque, por supuesto, nada comparable con las instalaciones de Barcelona. Ha sido un esfuerzo conjunto entre el hospital y el centro de conservación local», respondió Isabel manteniendo un tono profesional a pesar de la indirecta. «Los resultados hablan por sí mismos. La madre está tranquila y los cachorros prosperan». El doctor Arenas, un hombre alto y delgado con acento ligeramente germánico, se acercó al cristal con genuino interés científico. «El ejemplar leucístico es fascinante. He trabajado con casos similares en lince euroasiático, pero nunca en ibérico.
La manifestación parcial del rasgo sugiere una expresión genética muy específica. Mientras los especialistas discutían aspectos técnicos, Alejandro notó que Luna había dejado de explorar y ahora observaba al grupo con atención, especialmente a los recién llegados. Sus orejas puntiagudas se movían ligeramente, captando cada sonido, y su mirada seguía cada movimiento con una intensidad inquietante. «Está evaluándonos», murmuró, más para sí mismo que para los demás. El doctor Arenas lo escuchó y asintió con aprobación. «Una observación acertada, doctor Mendoza. Los grandes felinos, incluso los de menor tamaño como el lince, poseen una inteligencia social y ambiental extraordinaria. Están constantemente analizando riesgos y oportunidades». La mañana transcurrió entre evaluaciones y discusiones técnicas. Los especialistas revisaron cada aspecto del cuidado de los linces, desde la dieta proporcionada a Luna, principalmente carne cruda de conejo, hasta los parámetros ambientales de la sala. Alejandro, aunque no era experto en vida silvestre, permaneció presente, ofreciendo ocasionalmente la perspectiva médica y, de alguna manera, sintiendo que debía representar los intereses de Luna en aquellas deliberaciones. A media tarde, los especialistas se reunieron en la oficina de Carmen para presentar sus conclusiones. La tensión era palpable mientras Montero tomaba la palabra. Basándonos en las evaluaciones realizadas, recomendamos el traslado inmediato de los ejemplares al centro de cría en cautividad de Barcelona. La mutación genética del cachorro leucístico requiere un seguimiento especializado que no puede proporcionarse adecuadamente aquí. Isabel comenzó a protestar, pero fue la doctora Vidal quien la sorprendió al intervenir. «Si me permite, señor Montero, después de observar personalmente a los animales, considero que un traslado inmediato sería prematuro. La madre ha establecido un vínculo de confianza con este entorno y con el personal actual. Romper ese vínculo podría generar un estrés significativo, tanto para ella como para las crías». El doctor Arenas asintió en acuerdo. Además, el cachorro leucístico, aunque estable, sigue siendo vulnerable. Las próximas 2 semanas son críticas para su desarrollo. Mi recomendación profesional es mantenerlos aquí durante ese periodo, con supervisión especializada, por supuesto. Montero no pudo ocultar su frustración. ¿Están sugiriendo que un hospital rural es más adecuado que nuestro centro de referencia nacional? Estamos sugiriendo, respondió el doctor Arenas con firmeza, que en este caso específico, la estabilidad del entorno actual supera las ventajas técnicas de un traslado. El bienestar animal debe ser nuestra prioridad. Tras un tenso debate, se alcanzó un compromiso. La familia de linces permanecería en el hospital durante 2 semanas más, pero con la incorporación permanente de un especialista de Barcelona y la implementación de protocolos de seguimiento más rigurosos. Cuando la reunión terminó, Alejandro se encontró a solas con Isabel en el pasillo. «Gracias por defender a Luna y sus cachorros», dijo él sinceramente. Isabel sonrió con cansancio. «No fui solo yo. Parece que nuestra madre lince tiene más aliados de los que esperábamos. ¿Crees que entiende lo que está pasando?», preguntó Alejandro, expresando la duda que lo había estado acechando desde el principio. «Los linces no comprenden nuestras reuniones o políticas», respondió Isabel, «pero entienden intuitivamente quién representa seguridad y quién representa amenaza. Luna ha vivido entre 2 mundos. Fue criada parcialmente en cautividad antes de ser reintroducida a la naturaleza. Eso le ha dado una perspectiva única. Esa noche, mientras el hospital se sumía en el silencio, Alejandro hizo algo que había estado considerando durante días. Con el permiso de Isabel y siguiendo estrictos protocolos de seguridad, entró en la sala de los linces por primera vez, manteniendo una distancia respetuosa. Luna lo observó atentamente desde su refugio.
sus ojos brillantes en la penumbra. No mostró señales de agresión, solo una vigilancia prudente. Los cachorros dormían acurrucados contra ella, ajenos a la presencia humana. «Estamos intentando ayudaros», susurró Alejandro. «Sé que no entiendes mis palabras, pero espero que de alguna manera puedas sentir nuestra intención». Para su asombro, Luna emitió un suave sonido, algo entre un ronroneo y un gemido, que resonó en la quietud de la sala. No era agresión ni miedo, sino algo que Alejandro solo podía interpretar como reconocimiento. Mientras salía de la habitación, comprendió que estaba siendo parte de algo extraordinario, un momento de conexión entre dos mundos que, aunque separados por miles de años de evolución divergente, compartían el mismo instinto fundamental de proteger a los más vulnerables. La noticia del nacimiento de los linces en el hospital de Sierra Alta había trascendido fronteras. Medios internacionales contactaban diariamente solicitando información, y el ministerio había establecido un gabinete de comunicación específico para gestionar el interés mediático. En las redes sociales, el hashtag Nieve de Sierra Alta acumulaba millones de interacciones, y artistas de todo el mundo compartían ilustraciones del pequeño lince leucístico imaginando cómo sería cuando creciera. A 10 días del nacimiento, un evento crucial estaba por ocurrir. Los cachorros comenzarían a abrir los ojos. En los felinos, este momento marca un hito significativo en su desarrollo neurológico y sensorial. «Es un momento crítico», explicó Isabel a un pequeño grupo compuesto por Alejandro, Elena y la doctora Vidal, quien se había quedado como enlace permanente con el centro de Barcelona. En condiciones naturales, este periodo coincide con la primera exploración fuera del nido y el inicio del reconocimiento materno visual. «¿Qué esperamos ver en el caso de Nieve?», preguntó Elena, quien había desarrollado un apego especial por el cachorro leucístico. Como pediatra, encontraba fascinantes los paralelismos entre el desarrollo neonatal humano y el de los linces. «Es una de nuestras principales incógnitas», respondió la doctora Vidal, ajustándose las gafas con gesto profesional. «El leucismo no suele afectar al desarrollo ocular como lo haría el albinismo completo, pero cada caso es único. Estaremos atentos a cualquier anomalía en la pigmentación del iris o en las respuestas pupilares». Alejandro observaba a Luna, quien parecía particularmente inquieta esa mañana, moviendo repetidamente a sus crías de un extremo a otro del refugio. «Parece que ella también sabe que algo importante está por suceder». El doctor Arenas, que había regresado para esta fase crucial del desarrollo, asintió con expresión pensativa. «Los felinos tienen un conocimiento instintivo extraordinario sobre las etapas de desarrollo de sus crías. Probablemente está reorganizando el nido para optimizar la primera experiencia visual de los cachorros». A lo largo del día, el equipo se turnó para observar a la familia felina, documentando meticulosamente cada comportamiento. Luna parecía cada vez más protectora, manteniéndose constantemente sobre sus crías, limitando la visibilidad para los observadores. «Es perfectamente normal», aseguró Isabel cuando Montero expresó su frustración por la falta de acceso visual. «Está creando un entorno controlado para la primera exposición a la luz. En la naturaleza, el interior de una madriguera ofrece una iluminación tenue y gradual. Fue durante el turno de noche de Alejandro cuando sucedió. Pasada la medianoche, mientras revisaba unos informes junto al ventanal de observación, un movimiento sutil captó su atención. Luna se había apartado ligeramente, permitiendo una vista clara de sus cachorros por primera vez en horas. Alejandro contuvo la respiración cuando vio que uno de los cachorros, el de tamaño intermedio, movía la cabeza de forma diferente, con los párpados visiblemente entreabiertos.
Rápidamente, activó la cámara de grabación y envió un mensaje al grupo de WhatsApp que habían creado para coordinar la observación. En menos de 10 minutos, Isabel y la doctora Vidal habían llegado, despeinadas y con ropa informal, pero con la energía de científicas ante un descubrimiento significativo. «Es Tomillo», confirmó Isabel refiriéndose al cachorro que habían nombrado así por las manchas oscuras que recordaban a la planta aromática. El primero en abrir los ojos, completamente normal en términos de desarrollo. Durante las siguientes horas, observaron fascinados cómo Tomillo exploraba visualmente su entorno inmediato, sus pequeños ojos azulados parpadeando ante este nuevo mundo sensorial. Luna parecía extraordinariamente paciente, permitiendo los movimientos torpes de su cría mientras mantenía una postura protectora. Al amanecer, cuando Elena se unió al grupo, Romero, el cachorro más grande, también había comenzado el proceso de apertura ocular. ¿Y Nieve?, preguntó Elena, expresando la preocupación que todos compartían, pero nadie se atrevía a verbalizar completamente. «Todavía nada», respondió Alejandro, intentando mantener un tono neutral. «Pero está dentro del rango normal de variación. Algunos cachorros tardan más que otros». La jornada transcurrió en un estado de expectación colectiva. Expertos en desarrollo felino de toda España seguían el proceso a través de videollamadas. El doctor Arenas había establecido un sistema de turnos rotativos para minimizar la presencia humana frente al cristal, consciente de que demasiados observadores podrían estresar a Luna. Fue durante el atardecer cuando Alejandro, que había salido brevemente para comer algo en la cafetería, recibió una llamada urgente de Isabel. «Ven inmediatamente», fue todo lo que dijo. Cuando llegó a la sala de observación, encontró a Isabel, Elena y la doctora Vidal completamente inmóviles, sus rostros reflejando una mezcla de asombro científico y emoción humana. A través del cristal, Nieve estaba sentado frente a su madre, sus pequeños ojos completamente abiertos, mirando directamente a Luna. «Dios mío», susurró Alejandro. Los ojos de Nieve, a diferencia del azul grisáceo típico de los cachorros de lince, eran de un extraordinario color ámbar dorado, casi idénticos a los de su madre. No mostraban ninguna anomalía estructural visible, y su mirada parecía perfectamente enfocada y alerta. «Es extraordinario», murmuró la doctora Vidal, tomando notas frenéticamente. «El leucismo no ha afectado en absoluto al desarrollo ocular. La pigmentación del iris es completamente normal, incluso precoz en su diferenciación cromática». Lo que hizo que el momento fuera aún más impactante fue la interacción entre madre e hijo. Luna mantenía un contacto visual directo con Nieve, en lo que parecía una comunicación silenciosa, pero profundamente significativa. Sus rostros estaban a escasos centímetros de distancia, completamente absortos el uno en el otro. «Esto va más allá del reconocimiento materno estándar», comentó el doctor Arenas, que se había unido silenciosamente al grupo. «Estamos presenciando un momento de impronta neurológica crucial para el desarrollo social del cachorro». Durante casi 5 minutos, Luna y Nieve mantuvieron esta conexión visual, hasta que finalmente el pequeño, aparentemente abrumado por la nueva experiencia sensorial, se tambaleó hacia atrás y se acurrucó junto a sus hermanos, que exploraban torpemente el espacio inmediato con sus recién descubiertos sentidos visuales. «Tenemos que documentar esto minuciosamente», dijo Isabel, sin apartar la mirada de la escena. La literatura científica sobre desarrollo neurológico en linces ibéricos es limitada, y en ejemplares con leucismo es prácticamente inexistente. Mientras los especialistas discutían las implicaciones científicas, Alejandro permaneció en silencio, profundamente conmovido por lo que acababa de presenciar.
No era solo la confirmación de que Nieve se estaba desarrollando normalmente, sino algo más intangible. Había sido testigo de un momento de conexión primordial entre madre e hijo que trascendía especies y clasificaciones científicas. Era vida reconociendo vida, en su forma más pura y esencial. Esa noche, cuando el equipo finalmente se dispersó para descansar, Alejandro permaneció un momento más frente al cristal. Luna, que había reorganizado a sus crías en el rincón más cómodo del refugio, levantó la cabeza y lo miró directamente. Alejandro tuvo la desconcertante sensación de que la lince estaba compartiendo con él, de alguna manera, el orgullo y la preocupación universal de cualquier madre por el futuro de sus hijos. 3 semanas después del nacimiento, los cachorros de Luna habían cambiado notablemente. Sus cuerpos habían duplicado su tamaño, sus movimientos ganaban coordinación día a día y sus personalidades comenzaban a manifestarse claramente. Tomillo era el más aventurero, siempre el primero en explorar nuevos rincones del recinto. Romero, el más grande, mostraba un temperamento más tranquilo, prefiriendo observar antes de actuar. Y Nieve, el cachorro leucístico, combinaba una curiosidad intensa con una cautela sorprendente para su edad. Su desarrollo motor está perfectamente dentro de los parámetros esperados, comentaba el doctor Arenas mientras revisaba los datos de las últimas semanas. De hecho, Nieve muestra una coordinación ligeramente superior a la media para su edad. El equipo había implementado un sistema de monitoreo mínimamente invasivo, con cámaras de alta definición estratégicamente ubicadas que permitían seguir cada aspecto del desarrollo de los cachorros sin perturbar a la familia. Los datos recogidos estaban siendo analizados por equipos de investigación en toda Europa, convirtiéndose en la documentación más exhaustiva jamás realizada sobre el desarrollo temprano de linces ibéricos en condiciones controladas. Alejandro, que había reorganizado sus turnos para poder seguir involucrado en el caso, estudiaba con Isabel las últimas imágenes del comportamiento de Luna. ¿Has notado esto? Señaló en la pantalla una secuencia donde Luna parecía deliberadamente colocar a Nieve en una posición central durante los periodos de descanso, flanqueado por sus hermanos. Lo hace sistemáticamente, varias veces al día. Isabel asintió, pensativa. Podría ser termorregulación instintiva. El leucismo a veces viene acompañado de diferencias metabólicas sutiles. Luna podría estar compensando intuitivamente. O simplemente está dando protección extra al cachorro que percibe como más vulnerable, sugirió Elena, que se había unido a la observación. Incluso en humanos vemos comportamientos maternales compensatorios similares. Mientras debatían estas sutilezas comportamentales, Gabriel Montero entró en la sala con expresión grave, acompañado por 2 guardas forestales con uniformes oficiales del Parque Nacional. «Buenos días», saludó secamente. «Necesito hablar con ustedes sobre un desarrollo importante». Todos percibieron inmediatamente que algo había cambiado. La tensión en la postura de Montero y la presencia inusual de los guardas forestales sugerían una situación extraordinaria. «Hemos localizado a Félix», anunció sin preámbulos, el macho que se apareó con Luna. Isabel se enderezó, súbitamente alerta. «¿Dónde?» «A menos de 2 kilómetros del hospital», respondió uno de los guardas, un hombre de mediana edad con expresión preocupada. «Ha estado merodeando en los límites del pueblo durante los últimos 3 días. 2 vecinos lo han avistado y anoche las cámaras de seguridad de la gasolinera captaron imágenes claras». «Eso es extraordinario», murmuró Isabel. «Los machos no suelen seguir a las hembras después del apareamiento y ciertamente no se acercan a zonas tan urbanizadas. Precisamente por eso estamos aquí», continuó Montero.
Este comportamiento es completamente atípico y potencialmente problemático. Un lince adulto en zona urbana representa un riesgo para la seguridad pública y para el propio animal. Alejandro captó inmediatamente las implicaciones. «Están planeando capturarlo», Montero asintió. «Es el protocolo estándar. Un ejemplar que pierde el miedo a los humanos debe ser evaluado y posiblemente reubicado». «O está siguiendo su instinto para localizar a su compañera y sus crías», sugirió Alejandro, incapaz de contener su frustración. «¿No es posible que haya seguido el rastro de Luna hasta aquí?» El segundo guarda forestal, una mujer joven con aspecto competente, intervino. «Los linces tienen territorios bien definidos, doctor. Los machos patrullan regularmente los límites de su territorio, pero raramente lo abandonan por completo. El que Félix haya recorrido más de 30 kilómetros, atravesando múltiples barreras naturales y artificiales, es un comportamiento sin precedentes». Isabel, que había permanecido pensativa durante el intercambio, habló finalmente. «En teoría, el vínculo entre macho y hembra en los linces es principalmente reproductivo, no social. No forman parejas estables ni comparten la crianza. Pero...» Dudó un momento, consciente de estar desafiando el consenso científico. «Nuestro conocimiento del comportamiento del lince ibérico en libertad sigue siendo limitado. Con una población tan reducida, es posible que haya aspectos de su ecología social que aún desconocemos». La tensión en la sala era palpable. Por un lado, décadas de protocolos de conservación y conocimiento científico. Por otro, la evidencia anecdótica, pero innegable de un comportamiento que desafiaba las expectativas. «¿Qué proponen exactamente?», preguntó finalmente Elena, siempre práctica. «Instalaremos trampas no invasivas en el perímetro del hospital», explicó Montero. «Si Félix se acerca lo suficiente, podremos capturarlo para evaluación y eventual reubicación». «¿Y si hubiera otra opción?», intervino Alejandro, una idea formándose en su mente. «Si Félix realmente está buscando a Luna y sus crías, quizás podríamos usar eso para guiarlo de regreso a su territorio natural». Montero lo miró con escepticismo. «¿Está sugiriendo usar a Luna como cebo? Sería completamente contrario a todos nuestros protocolos». «No, no como cebo», corrigió Alejandro. «Pero podríamos crear un corredor olfativo, usando muestras del material del nido y otros elementos con el olor de Luna y los cachorros. Colocados estratégicamente, podrían guiar a Félix de regreso al parque, lejos de las zonas urbanas». Los guardas forestales intercambiaron miradas, considerando la propuesta. «Es poco convencional», admitió la mujer, «pero teóricamente viable. Hemos usado técnicas similares en otros programas de conservación para dirigir el movimiento de animales». Isabel asintió con creciente entusiasmo. «Además, nos daría información valiosa sobre la capacidad de respuesta de los machos a las señales olfativas de sus crías. Podría abrir toda una nueva línea de investigación sobre vínculos parentales en linces». Montero parecía dividido entre el escepticismo profesional y la curiosidad científica. «Necesitaríamos aprobación ministerial para un protocolo experimental de este tipo». «Entonces solicitémosla», respondió Isabel con firmeza. «Mientras tanto, podemos implementar medidas de seguridad convencionales para monitorear a Félix sin capturarlo inmediatamente». La discusión se prolongó durante horas, con llamadas a expertos de toda España y consultas a los protocolos existentes. Finalmente, se llegó a un acuerdo. Se implementaría un periodo de observación de 72 horas, durante el cual se monitorizaría a Félix sin intentar capturarlo, mientras se preparaba el corredor olfativo como plan alternativo. Esa noche, mientras Alejandro realizaba su observación habitual de Luna y los cachorros, notó algo inusual. La madre lince parecía más alerta.
sus orejas constantemente orientadas hacia la ventana exterior que daba a los bosques cercanos. De vez en cuando se acercaba al cristal, olfateando intensamente, como si percibiera algo que los humanos no podían detectar. «Puedes sentirlo, ¿verdad?», susurró Alejandro. «Él está ahí fuera, buscándote». Luna volteó a mirarlo, sus ojos ámbar brillantes incluso en la penumbra de la sala. Por un momento, humano y felino compartieron una comprensión silenciosa. Algo extraordinario estaba ocurriendo, algo que trascendía los límites establecidos por la ciencia sobre el comportamiento de estos esquivos depredadores. En algún lugar de la oscuridad que rodeaba el hospital, un macho lince solitario avanzaba sigilosamente, guiado por un imperativo que ni siquiera los expertos comprendían completamente. El llamado de la sangre, el vínculo invisible que conectaba al padre con sus crías jamás vistas. La implementación del corredor olfativo comenzó al amanecer. Un equipo mixto de guardas forestales, biólogos del centro de conservación y voluntarios locales se desplegó en un patrón radial desde el hospital hacia los límites del Parque Nacional, bajo la dirección de Isabel y con la asistencia científica del Dr. Arenas. Colocaron estratégicamente pequeñas muestras del material del nido de Luna, hojarasca impregnada con su olor, pelos recogidos durante sus sesiones de acicalamiento y trozos de tela que habían estado en contacto con los cachorros. La distancia entre cada punto debe ser precisa, instruía Isabel, consultando un mapa detallado en su tablet. Los linces pueden detectar olores a grandes distancias, pero necesitamos crear un gradiente que lo guíe en la dirección correcta. Alejandro, que había insistido en participar a pesar de su agotamiento tras un turno de noche, observaba fascinado la meticulosa operación. «¿Realmente crees que funcionará?», preguntó a Elena, que colocaba cuidadosamente una muestra en la base de un viejo alcornoque. «La ciencia detrás es sólida», respondió ella. «Los felinos tienen uno de los sentidos del olfato más desarrollados entre los mamíferos, pero estamos pidiendo a un animal salvaje que siga un camino artificial. Es un experimento, con todas sus incertidumbres». Mientras tanto, en el hospital, la doctora Vidal supervisaba un procedimiento delicado, la colocación de pequeños sensores no invasivos en la sala de los linces para monitorear con mayor precisión las vocalizaciones y patrones de comunicación de Luna con sus crías. «El desarrollo vocal de los cachorros está entrando en una fase crucial», explicó a Carmen Fuentes, que observaba con interés profesional. A las 3 semanas comienzan a producir llamadas específicas para diferentes necesidades. Hambre, soledad, peligro. Es un vocabulario básico pero sorprendentemente sofisticado. ¿Y Luna responde diferenciadamente a cada tipo de llamada?, preguntó Carmen, genuinamente interesada en estos aspectos científicos que trascendían su rol administrativo. «Exactamente. Es más, está enseñándoles a modular sus vocalizaciones. Es fascinante observar esta transferencia de conocimiento comunicativo». A mediodía, todos los puntos del corredor olfativo estaban instalados, extendiéndose en una ruta de casi 5 kilómetros que evitaba cuidadosamente zonas pobladas y carreteras principales. Las cámaras trampa colocadas a intervalos regulares permitirían monitorear si Félix seguía el camino propuesto. En la sala de conferencias del hospital, convertida temporalmente en centro de operaciones, Montero se dirigía al equipo ampliado. «El dispositivo está completo. Ahora solo podemos esperar y observar. Los drones de reconocimiento realizarán vuelos a baja altitud cada 3 horas para intentar localizar a Félix, y el sistema de alerta vecinal está activado para notificar cualquier avistamiento». «¿Qué pasa si no funciona?», preguntó uno de los guardas forestales. «¿Si el lince se acerca más al pueblo en lugar de seguir el corredor?». Montero intercambió una mirada con Isabel antes de responder.
Entonces implementaremos el protocolo estándar de captura. La seguridad pública y el bienestar del animal son prioritarios. Alejandro, que había permanecido en silencio durante la reunión, sintió una mezcla contradictoria de esperanza y escepticismo. La operación era técnicamente impecable, pero se basaba en una premisa que desafiaba el conocimiento establecido sobre el comportamiento de los linces. Que un macho pudiera sentir suficiente vínculo con sus crías no nacidas como para buscarlas activamente. Cuando la reunión terminó y el equipo se dispersó para iniciar los turnos de vigilancia, Alejandro regresó a la sala de observación. Luna parecía extrañamente tranquila esa tarde, recostada mientras los cachorros exploraban con creciente confianza los límites de su mundo. Nieve está desarrollando un patrón de comportamiento fascinante, comentó el doctor Arenas, que analizaba las grabaciones más recientes. Observa cómo se detiene periódicamente durante la exploración para verificar visualmente la posición de su madre. Es un comportamiento típico de aseguramiento en felinos, pero su frecuencia es inusualmente alta. ¿Es preocupante?, preguntó Alejandro. No necesariamente. Podría ser simplemente una adaptación. Su pelaje distintivo probablemente lo haría más vulnerable a depredadores en la naturaleza. Este comportamiento compensatorio podría ser una ventaja adaptativa. La conversación fue interrumpida por Elena, que entró apresuradamente en la sala. «Tenemos actividad en la cámara 6», anunció, su voz vibrando de emoción contenida. Félix ha sido avistado a menos de 1 kilómetro del primer punto del corredor. Los tres se apresuraron hacia la sala de conferencias, donde las imágenes de las cámaras trampa se proyectaban en tiempo real. Efectivamente, un majestuoso lince macho adulto se movía con sigilo entre la vegetación. Su pelaje moteado lucía espléndido bajo el sol de la tarde, y su característica cola corta con la punta negra se balanceaba ligeramente mientras olfateaba el aire con evidente interés. «Es magnífico», susurró Elena, asombrada por la visión del poderoso felino en su entorno natural. Durante las siguientes horas, el equipo siguió con atención el avance de Félix. Para su sorpresa y creciente entusiasmo, el lince parecía estar siguiendo precisamente la ruta marcada por las muestras olfativas. Se detenía en cada punto, olfateaba intensamente y continuaba en la dirección prevista. «Está funcionando», murmuró Isabel, casi incrédula ante el éxito de su experimento. «Realmente está siguiendo el rastro». Sin embargo, cuando Félix llegó al punto 7, algo inesperado ocurrió. En lugar de continuar hacia el punto 8, que lo habría dirigido hacia el Parque Nacional, el lince se desvió bruscamente, tomando una ruta perpendicular que lo acercaba directamente al hospital. «¿Qué está haciendo?», preguntó Montero, alarmado. «Se está dirigiendo directamente hacia la zona urbana». «Ha captado el origen del olor», respondió el doctor Arenas, con una mezcla de preocupación científica y admiración. «Nuestro gradiente artificial no puede competir con la fuente real. Ha triangulado la ubicación de Luna y los cachorros». La sala se llenó de tensión mientras observaban a Félix avanzar con determinación hacia el hospital, ignorando completamente la ruta cuidadosamente diseñada para alejarlo. «Implementen el protocolo de captura», ordenó Montero, su voz tensa pero decidida. «No podemos permitir que un lince adulto entre en el perímetro hospitalario». «Espere», intervino Alejandro, una idea formándose en su mente. ¿Y si hay otra opción? Si pudiéramos usar esto para estudiar el comportamiento natural de reconocimiento familiar. ¿Qué está sugiriendo exactamente, doctor?, preguntó Montero, escéptico pero dispuesto a escuchar. Luna y los cachorros están en un entorno controlado y seguro. Si Félix se acerca lo suficiente, podríamos observar su interacción a través del cristal exterior. Sería una oportunidad científica única
para documentar el reconocimiento entre macho y hembra y potencialmente entre padre y crías. Un silencio reflexivo descendió sobre la sala mientras todos consideraban las implicaciones de esta propuesta. Finalmente, Isabel habló. Desde una perspectiva puramente científica, la propuesta tiene mérito. Nunca hemos podido documentar este tipo de interacción en condiciones controladas. Tras un intenso debate, se llegó a un compromiso. Se permitiría a Félix acercarse hasta un perímetro seguro alrededor del hospital, donde sería monitoreado constantemente. Si mostraba cualquier signo de agresión o estrés excesivo, el protocolo de captura se implementaría inmediatamente. Mientras la noche caía sobre Sierra Alta, una extraña calma se apoderó del hospital. En la sala de los linces, Luna permanecía alerta, sus orejas constantemente orientadas hacia la ventana exterior. Los cachorros, agotados tras un día de exploración, dormían profundamente, ajenos al drama que se desarrollaba a su alrededor. Afuera, en la creciente oscuridad, un majestuoso lince macho avanzaba con determinación, guiado por un instinto que la ciencia apenas comenzaba a comprender. La madrugada trajo consigo una niebla tenue que envolvía los alrededores del hospital, difuminando los contornos de árboles y edificios. El equipo de vigilancia, dividido en turnos rotativos, monitoreaba cada movimiento de Félix a través de las cámaras térmicas instaladas en el perímetro. El lince macho había pasado la noche en un bosquecillo a 200 metros de la entrada trasera del hospital, un comportamiento que desconcertaba a los biólogos. «Es como si estuviera planificando», comentó uno de los guardas forestales, frotándose los ojos enrojecidos por el cansancio. «Primero reconoce el terreno, luego espera el momento adecuado. Los linces son principalmente crepusculares», explicó Isabel, que se mantenía sorprendentemente despierta a pesar de llevar más de 24 horas sin descansar. «No me sorprendería que intentara acercarse más con las primeras luces del alba». Alejandro, que había logrado dormir unas horas en una de las salas de descanso, entró con 2 termos de café recién hecho. «¿Algún cambio en Luna?» «Está increíblemente alerta», respondió Elena señalando el monitor que mostraba el interior de la sala de los linces. «Apenas ha dormido. Los cachorros están inquietos también, especialmente Nieve». En la pantalla podían ver a Luna caminando nerviosamente de un lado a otro de la habitación, deteniéndose ocasionalmente junto al ventanal exterior para olfatear intensamente. Los cachorros, que normalmente dormirían profundamente a esa hora, seguían sus movimientos con evidente curiosidad, intentando ocasionalmente imitar su comportamiento de vigilancia. «Está percibiendo su presencia», murmuró el doctor Arenas. «La comunicación olfativa entre linces puede ocurrir a distancias sorprendentes. Literalmente están hablándose a través del aire». A las 5:43 de la mañana, justo cuando el cielo comenzaba a aclararse, las alarmas silenciosas del sistema de vigilancia se activaron. Félix se movía. Con la elegancia propia de su especie, el lince macho avanzaba directamente hacia el hospital, utilizando cada arbusto y sombra como cobertura. «Es extraordinario», susurró Isabel, observando la determinación del animal. «Va en línea recta, sin desviaciones, como si tuviera un mapa mental exacto de dónde se encuentra Luna». El perímetro de seguridad había sido establecido a 50 metros del edificio. Cuando Félix lo cruzó, todo el equipo contuvo la respiración, esperando ver si los guardas tendrían que intervenir. Pero el lince simplemente continuó su avance metódico, mostrando una cautela que resultaba casi calculada. «Está evaluando riesgos constantemente», observó el doctor Arenas. «Fíjense cómo se detiene ante cada sonido o movimiento, pero nunca pierde su objetivo». En la sala de los linces, Luna había adoptado una postura de máxima alerta. Sus orejas se movían constantemente,
captando sonidos imperceptibles para los humanos, y sus ojos permanecían fijos en la ventana exterior. Los cachorros, sintiendo la tensión de su madre, se habían reagrupado en el nido, con Nieve curiosamente posicionado al frente del grupo. A 20 metros del hospital, Félix se detuvo bajo un gran roble. Su mirada estaba fija en la ventana exacta, tras la cual se encontraban Luna y sus crías, a pesar de que desde su posición sería imposible verlos directamente. ¿Cómo puedes saber cuál es la ventana correcta?, preguntó Carmen, que se había unido al grupo tras ser notificada de la situación. Combinación de olfato y audición, respondió Isabel. Probablemente pueda detectar las vocalizaciones de los cachorros a esta distancia, incluso a través de los muros. Lo que sucedió a continuación dejó atónitos incluso a los biólogos más experimentados. Félix emitió una vocalización clara y distintiva, un sonido entre gruñido y maullido que resonó en el silencio del amanecer. Inmediatamente, Luna respondió con un sonido similar desde el interior. «Están comunicándose», exclamó Isabel, grabando frenéticamente con su teléfono. Es la primera documentación de comunicación vocal directa entre macho y hembra en presencia de crías. Montero, que había permanecido escéptico pero observador, se inclinó hacia adelante con renovado interés. ¿Qué están diciendo exactamente? No es un lenguaje como lo entendemos los humanos, explicó el doctor Arenas, pero están intercambiando información sobre identidad, estado y probablemente intenciones. Es un diálogo biológico extraordinariamente complejo. Tras varios intercambios vocales, Félix comenzó a acercarse de nuevo, esta vez con mayor determinación. Llegó hasta la base del edificio, directamente bajo la ventana de la sala de los linces. Allí, en un gesto que parecía casi deliberado, se sentó sobre sus cuartos traseros y levantó la mirada. En ese momento, Luna saltó ágilmente al alféizar interior de la ventana. Los dos linces quedaron separados únicamente por el cristal reforzado, sus miradas conectadas en un reconocimiento mutuo que trascendía cualquier barrera física. «Dios mío», susurró Elena, con lágrimas formándose en sus ojos. Es como si realmente hubiera venido a verlos. Durante casi 10 minutos, los dos linces adultos mantuvieron esta conexión visual, ocasionalmente emitiendo suaves vocalizaciones. Luna presionaba su nariz contra el cristal y Félix respondía estirando su cuello hacia arriba en un intento de mayor proximidad. Entonces ocurrió algo que nadie había previsto. Nieve, el cachorro leucístico, abandonó la seguridad del nido y se tambaleó hacia su madre. Con movimientos aún torpes pero decididos, el pequeño lince de pelaje moteado blanco logró trepar hasta el alféizar, ayudado por Luna, que lo sujetaba suavemente con su hocico. «Increíble», murmuró Isabel. «Está presentándole a su cría». Félix observó al cachorro con evidente interés, su cabeza ladeada en un gesto de curiosidad. Nieve, demasiado joven para comprender plenamente lo que ocurría, imitaba instintivamente los movimientos de su madre, presionando su diminuta nariz rosada contra el cristal. «¿Puede reconocer que es su cría?», preguntó Alejandro, fascinado por la escena. «Los felinos reconocen a sus crías principalmente por el olfato», respondió el doctor Arenas. «A través del cristal es imposible. Sin embargo, hay componentes visuales en el reconocimiento parental que podrían estar operando aquí. El comportamiento de Félix sugiere algún tipo de reconocimiento o al menos interés específico». Pronto, Tomillo y Romero se unieron a su hermano en el alféizar, creando una escena que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Una familia de linces ibéricos reunida a través de un cristal, desafiando todo lo que la ciencia creía saber sobre el comportamiento social de estos esquivos felinos.
Tenemos que documentar esto adecuadamente, dijo Montero, su tono profesional traicionado por un inusual temblor de emoción. Es un comportamiento sin precedentes que podría cambiar nuestra comprensión de la estructura social del lince ibérico. Durante las siguientes horas, Félix permaneció en las inmediaciones de la ventana, ocasionalmente alejándose para descansar bajo el roble, pero regresando periódicamente para nuevos intercambios con Luna. Los científicos establecieron un protocolo de observación rotativo, documentando meticulosamente cada interacción y vocalización. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carmen durante una breve reunión con el equipo principal. No podemos mantener a un lince adulto merodeando indefinidamente alrededor de un hospital. Ni podemos separar permanentemente a una familia que ha demostrado vínculos mucho más fuertes de lo que jamás habíamos documentado, añadió Alejandro. Isabel, que había estado analizando los datos preliminares de comportamiento, intervino con una propuesta audaz. Creo que deberíamos considerar la reubicación conjunta. Luna está prácticamente recuperada del parto. Los cachorros están desarrollándose normalmente. En condiciones naturales, ya estarían moviéndose dentro del territorio. ¿Está sugiriendo liberar a los 5 juntos?, preguntó Montero, claramente escéptico. Sería completamente experimental. No tenemos protocolos para la reintroducción familiar coordinada. Precisamente por eso es una oportunidad científica única, respondió Isabel. Podríamos diseñar un programa piloto con seguimiento intensivo. Nos daría datos invaluables sobre dinámicas familiares en libertad. La propuesta generó un intenso debate entre los presentes. Mientras los argumentos científicos y logísticos se entrecruzaban, Alejandro regresó silenciosamente a la sala de observación. A través del cristal, vio a Luna acicalando cuidadosamente a Nieve, cuyos ojos ámbar brillaban con la curiosidad innata de su especie. Afuera, Félix descansaba pacientemente bajo el roble, su presencia una silenciosa pero poderosa declaración de un vínculo que la ciencia apenas comenzaba a comprender. Una semana después del extraordinario encuentro entre Félix y su familia, la propuesta de Isabel había ascendido hasta los más altos niveles del Ministerio de Medio Ambiente. El programa piloto de reubicación familiar coordinada, como había sido oficialmente denominado, generaba tanto entusiasmo como escepticismo en la comunidad conservacionista internacional. Nunca antes se había intentado algo similar con linces ibéricos, una especie cuyos protocolos de reintroducción estaban minuciosamente establecidos tras décadas de trabajo. El secretario de Estado ha dado luz verde, anunció Montero durante una reunión con el equipo principal. Su expresión, normalmente impasible, reflejaba un orgullo apenas contenido. Con condiciones estrictas, por supuesto. Quieren un seguimiento exhaustivo y evaluaciones semanales durante los primeros 3 meses. Isabel desplegó un mapa detallado sobre la mesa central. Hemos seleccionado esta zona dentro del Parque Nacional como ubicación óptima, explicó, señalando un área de unas 200 hectáreas marcada en verde. Es parte del antiguo territorio de Félix, pero lo suficientemente alejada de otros linces territoriales para minimizar conflictos inmediatos. La infraestructura de seguimiento ya está siendo instalada, añadió uno de los guardas forestales. Cámaras trampa de última generación, sensores de movimiento y estaciones de monitoreo acústico. Será el territorio del lince mejor documentado de la historia. Alejandro estudiaba el mapa con expresión reflexiva. Durante las últimas semanas, su vínculo con Luna y los cachorros había trascendido lo profesional, convirtiéndose en algo profundamente personal. La idea de su liberación le provocaba sentimientos contradictorios: alegría por devolverlos a su entorno natural y tristeza por la inminente separación.
Los collares de seguimiento satelital han sido adaptados específicamente para este caso, continuó Isabel. El de Luna tiene un diseño expandible para no restringir su movimiento al cargar a las crías, y los microtransmisores para los cachorros son los más ligeros que hemos desarrollado hasta la fecha. ¿Qué hay de Nieve?, preguntó Elena, verbalizando la preocupación que todos compartían. Su coloración lo hace más vulnerable. Hemos considerado ese factor, respondió el doctor Arenas. El territorio seleccionado incluye zonas de vegetación densa que proporcionarán cobertura adecuada. Además, su seguimiento será prioritario, con alertas inmediatas ante cualquier anomalía en sus patrones de movimiento. Los preparativos se intensificaron durante los días siguientes. El equipo veterinario realizó exhaustivas evaluaciones finales de Luna y los cachorros, confirmando su excelente estado de salud. Los 3 pequeños habían alcanzado ya el peso esperado para su edad, y Nieve, aunque ligeramente más pequeño que sus hermanos, mostraba una vitalidad y coordinación que disipaba cualquier preocupación inicial sobre posibles deficiencias asociadas a su condición genética. Félix, que había establecido una rutina casi predecible de visitas diarias a la ventana del hospital, fue discretamente monitoreado y evaluado a distancia. Los análisis de su comportamiento indicaban un ejemplar en perfectas condiciones, con patrones territoriales estables y habilidades de caza óptimas. «Es un padre excelente, aunque no lo sepa todavía», comentó Isabel a Alejandro, mientras observaban al majestuoso felino descansar bajo el roble que se había convertido en su puesto de vigilancia favorito. La tarde previa al traslado, Alejandro solicitó un momento a solas en la sala de observación. Con la autorización de Isabel, entró por última vez al recinto de los linces, manteniendo la misma distancia respetuosa de siempre. Luna, que descansaba mientras los cachorros jugaban energéticamente a su alrededor, levantó la cabeza al reconocer su presencia. Sus ojos ámbar se fijaron en él con esa intensidad que siempre lo había conmovido profundamente. «Mañana vuelves a casa», le dijo suavemente. «Tú y tus cachorros volveréis al bosque, donde pertenecéis». Como respondiendo a sus palabras, Luna se incorporó y se acercó hasta situarse a apenas 2 metros de Alejandro. Los cachorros, curiosos pero cautelosos, observaban desde la seguridad de su nido improvisado. Nieve, con su distintivo pelaje parcialmente blanco, se aventuró un poco más adelante que sus hermanos, sus ojos ámbar, tan similares a los de su madre, brillando con curiosidad infantil. «Te elegí a ti para una fotografía hace meses», continuó Alejandro, consciente de que Luna no comprendía sus palabras, pero respondiendo a algo más profundo, un reconocimiento mutuo que trascendía el lenguaje. «Y luego elegiste nuestro hospital para dar a luz. Quizás no fue coincidencia». Luna parpadeó lentamente, un gesto que en los felinos a menudo se interpreta como una señal de confianza y afecto. Luego, en un movimiento que dejó a Alejandro momentáneamente sin aliento, la lince se dio la vuelta, regresó junto a sus cachorros y tomó cuidadosamente a Nieve por el pescuezo. Con movimientos deliberados, llevó al pequeño lince hasta un punto intermedio entre ella y el humano, lo depositó suavemente y retrocedió unos pasos. Nieve, desorientado momentáneamente, miró a su alrededor y fijó su mirada en Alejandro. El cachorro emitió un suave sonido, algo entre maullido y gorjeo, su pequeña cabeza ladeada en gesto de curiosidad. Alejandro permaneció perfectamente inmóvil, comprendiendo el extraordinario privilegio que estaba presenciando. Después de casi un minuto, Luna regresó, recogió a su cría y volvió al nido donde Tomillo y Romero esperaban. «Gracias», susurró Alejandro, con una emoción que no intentó disimular, «por confiar en nosotros, por permitirnos ser parte de vuestra historia».
Al amanecer del día siguiente, una caravana de vehículos especializados aguardaba en la entrada trasera del hospital. El traslado había sido meticulosamente planificado para minimizar el estrés de los animales. Luna y los cachorros serían transportados en un contenedor especialmente diseñado que mantenía los olores y sonidos familiares, mientras que un equipo avanzado aseguraría que Félix permaneciera en las inmediaciones de la zona de liberación. «Todo listo», anunció Isabel supervisando los últimos preparativos. El helicóptero de reconocimiento confirma que Félix se encuentra exactamente donde esperábamos, a unos 2 kilómetros del punto de liberación. La sedación de Luna fue un procedimiento breve y controlado. Con extrema delicadeza, los veterinarios colocaron los dispositivos de seguimiento a la madre y los 3 cachorros mientras dormían. Nieve, con su collar minúsculo adaptado a su tamaño y condición, parecía especialmente vulnerable bajo las luces del quirófano improvisado. «Es extraño», comentó Elena mientras observaban el proceso. «Hace un mes eran solo pacientes inusuales. Ahora es como despedir a viejos amigos». Alejandro asintió, incapaz de expresar con palabras la mezcla de emociones que sentía. Durante estas semanas había sido testigo de algo que pocos humanos habían experimentado: el nacimiento y desarrollo temprano de una de las especies más esquivas y amenazadas del planeta, no como observador distante, sino como participante en una historia de supervivencia, adaptación e inesperados vínculos. Cuando el contenedor con la familia felina fue cuidadosamente cargado en el vehículo especializado, todo el personal del hospital se congregó para una discreta despedida. Carmen Fuentes, normalmente concentrada en la gestión y los protocolos, no intentó ocultar su emoción. «Han cambiado este hospital», dijo con sencillez. «Nos han recordado por qué hacemos lo que hacemos». La caravana avanzaba lentamente por los caminos forestales del Parque Nacional, cada bache y curva cuidadosamente negociado para minimizar las perturbaciones en el interior del contenedor especializado. Alejandro viajaba en el vehículo principal junto a Isabel y el doctor Arenas, los 3 mayormente silenciosos, absortos en la magnitud del momento que estaban por presenciar. «Según el último reporte, Félix sigue en el perímetro establecido», informó uno de los guardas forestales a través de la radio. «Ha estado cazando durante la noche. Acabamos de encontrar los restos de un conejo». «Perfecto», respondió Isabel. «Es exactamente el comportamiento que esperábamos. Está preparando el territorio para la familia». El punto de liberación había sido seleccionado con precisión científica. Una pequeña claro, rodeado de densa vegetación, con un arroyo cercano y abundantes refugios naturales. Los estudios previos indicaban una población saludable de conejos y perdices, presas principales del lince ibérico, y la ausencia de otros depredadores territoriales en un radio de varios kilómetros. Cuando la caravana finalmente se detuvo, un silencio reverencial descendió sobre el equipo. Luna y los cachorros, que habían comenzado a despertar de la sedación ligera, emitían ocasionales vocalizaciones desde el interior del contenedor. «Estamos listos», anunció el veterinario jefe tras una última verificación de los signos vitales. «Todos los parámetros son normales». Con movimientos coordinados y silenciosos, el equipo colocó el contenedor en la posición designada, orientando la puerta de liberación hacia la zona de vegetación más densa. Las cámaras de documentación, discretamente instaladas en los árboles circundantes, comenzaron a grabar cada detalle del momento histórico. «Sistema de monitoreo activado», confirmó el técnico de seguimiento. «Recibimos señal clara de todos los transmisores». Alejandro observaba todo desde una posición ligeramente elevada que le ofrecía una vista perfecta del claro. A su lado, Elena ajustaba unos binoculares de visión avanzada. «¿Nervioso?»,
Le preguntó en voz baja. Como nunca, admitió él con una sonrisa tensa. Es ridículo, ¿verdad? He atendido miles de emergencias, pero esto no es ridículo en absoluto, respondió ella. Estás presenciando algo que trasciende la rutina médica. Es vida salvaje en su forma más pura. A una señal de Isabel, el mecanismo remoto de apertura del contenedor fue activado. La puerta se deslizó lentamente hacia arriba, revelando el interior sombreado donde Luna y sus 3 cachorros aguardaban. Durante varios minutos no hubo movimiento. El equipo contuvo la respiración colectivamente, conscientes de que este momento de decisión pertenecía exclusivamente a los felinos. Finalmente, la silueta elegante de Luna apareció en la abertura. La lince permaneció completamente inmóvil, su nariz olfateando intensamente el aire mientras sus ojos escudriñaban cada centímetro del entorno. Sus orejas puntiagudas giraban constantemente, captando los sonidos del bosque que durante tanto tiempo le habían sido familiares y que ahora redescubría. Con cautela felina, Luna dio un paso fuera del contenedor, sus patas tocando la tierra del bosque por primera vez en más de un mes. Se detuvo nuevamente, realizando otro escrutinio exhaustivo del entorno. Satisfecha con su evaluación inicial, regresó al contenedor y emergió momentos después con Nieve cuidadosamente sujeto por el pescuezo. Comienza con el más vulnerable, susurró Isabel, su voz apenas audible. Exactamente como predijimos. Luna depositó a Nieve bajo un denso arbusto cercano, asegurándose de que el pequeño permaneciera oculto. Regresó 2 veces más al contenedor, repitiendo el proceso con Tomillo y Romero, hasta que los 3 cachorros estuvieron seguros en su escondite temporal. Una vez completada esta tarea, la lince adoptó una postura de alerta máxima, su cuerpo tenso como un arco listo para disparar, mientras realizaba una exploración más amplia del perímetro inmediato. Sus movimientos eran fluidos y precisos, una demostración perfecta de la elegancia y eficiencia evolutiva de su especie. «Es hermoso», murmuró Alejandro, incapaz de contener su admiración. La exploración de Luna la llevó en espiral cada vez más amplia, alrededor del punto donde había ocultado a sus crías. De repente se detuvo, su atención completamente focalizada en un punto entre los árboles. Su postura cambió, no hacia la agresión defensiva que el equipo temía, sino hacia un tipo de reconocimiento. Un movimiento entre la vegetación reveló la majestuosa figura de Félix emergiendo a unos 50 metros de distancia. El lince macho avanzó con cautela deliberada, su mirada fija en Luna. Los 2 adultos iniciaron un ritual de aproximación que los biólogos documentaban con avidez. Vocalizaciones suaves, lenguaje corporal específico y un complejo intercambio de señales visuales y auditivas. Esto contradice todo lo que sabíamos sobre su comportamiento territorial, comentó el doctor Arenas, su voz mezclando asombro profesional y emoción personal. Es como si hubieran establecido algún tipo de protocolo social completamente nuevo. Tras varios minutos de esta comunicación a distancia, Luna regresó al escondite de los cachorros y, para sorpresa de todos, emergió con Nieve nuevamente entre sus dientes. Con paso decidido pero cauteloso, se acercó hasta un punto intermedio entre su posición inicial y la de Félix. El lince macho avanzó lentamente, su postura comunicando curiosidad más que amenaza. Cuando estuvo a apenas 1 metro de Luna, ésta depositó suavemente a Nieve en el suelo entre ambos. El pequeño lince de pelaje parcialmente blanco miró alternativamente a ambos adultos, su diminuto cuerpo temblando ligeramente pero manteniendo una curiosidad valiente. Félix olfateó intensamente al cachorro, sus bigotes apenas rozando el pelaje distintivo de Nieve. Luego, en un gesto que arrancó exclamaciones ahogadas entre los observadores, el macho lamió cuidadosamente la cabeza del pequeño. Reconocimiento paternal,
susurró Isabel, su voz quebrada por la emoción. Nunca documentado antes en linces ibéricos en estado salvaje. Durante la siguiente hora el equipo observó fascinado cómo se desarrollaba esta dinámica familiar sin precedentes. Luna presentó a Tomillo y Romero con el mismo ritual, y Félix respondió con idéntica aceptación. Eventualmente los 5 linces se retiraron juntos hacia la espesura del bosque, los cachorros siguiendo torpemente a sus padres mientras estos ajustaban su paso para acomodarlos. Cuando el último destello del pelaje moteado de Luna desapareció entre la vegetación, Alejandro sintió una mezcla contradictoria de pérdida y plenitud. ¿Crees que estarán bien?, preguntó a Isabel, quien guardaba su equipo con movimientos precisos pero emocionados. Mejor que bien, respondió ella con convicción. Han reescrito nuestro entendimiento de su propia especie. Las posibilidades de supervivencia de los cachorros, con 2 adultos protectores, son exponencialmente mayores. Incluso para Nieve, Isabel sonrió. Especialmente para él, lo que parecía una desventaja en cautiverio, podría ser neutral o incluso ventajoso en ciertas condiciones naturales. La naturaleza tiene una forma de encontrar nichos para cada variación. 6 meses después, Alejandro se encontraba nuevamente en el bosque, esta vez como parte del equipo trimestral de evaluación del programa piloto. Los datos recopilados durante el seguimiento habían superado todas las expectativas. La familia de linces no solo había sobrevivido, sino que había establecido un territorio estable con una estructura social sin precedentes. Félix y Luna cazaban coordinadamente, y los jóvenes linces aprendían tanto de su madre como de su padre, un fenómeno nunca antes documentado en la especie. «Mira esto», dijo Isabel, mostrándole las últimas imágenes de las cámaras trampa. En ellas, Nieve, ahora un juvenil con su distintivo pelaje leucístico, pero cada vez más independiente, aparecía explorando confiadamente los límites del territorio familiar. Su condición no ha supuesto ninguna desventaja detectable. De hecho, los análisis de movimiento sugieren que ha desarrollado estrategias de caza ligeramente diferentes, compensando su visibilidad con aproximaciones más cautelosas. El programa había atraído atención internacional, generando nuevos fondos para la conservación del lince ibérico y revolucionando los protocolos de reintroducción de especies amenazadas. El modelo Sierra Alta, como había sido bautizado, se estudiaba ya en universidades de todo el mundo, mientras contemplaba las montañas que albergaban a esta extraordinaria familia. Alejandro reflexionaba sobre cómo un evento inesperado, un lince dando a luz en la entrada de un hospital, había cambiado tantas vidas, incluida la suya. Lo que comenzó como una emergencia médica inusual se había transformado en una lección profunda sobre adaptación, familia y los puentes invisibles que conectan a todas las formas de vida. En algún lugar de aquellos bosques, un joven lince de pelaje parcialmente blanco cazaba bajo la luz dorada del atardecer, sus ojos ámbar brillantes reflejando un mundo donde lo extraordinario a veces se convierte en la clave para la supervivencia.